Vale, pues ahora ya que se está grabando, te estaba dando la espera necesaria. Pues nada, gracias Yolanda por la presentación, ¿no? Y por llevar a cabo esta lista de seminarios y por poder hacer esto posible. La verdad es que es muy bonito, ¿no? El tener estas charlas bajo este paraguas de este proyecto de innovación docente, de Educar la Mirada. Y creo que sin duda que es muy necesario y sobre todo, no te voy a mentir, porque además Yolanda y yo, ya sabes que hemos compartido asignaturas, hemos compartido muchas cosas. Es un placer el poder trabajar juntos y el poder ser parte, ¿no? de este proyecto. Así que voy lo primero a compartiros pantalla. No debe haber ningún problema, pero os advierto que Zoom ha habido días que me hace cosas curiosas cuando comparto pantalla y cuando descomparto. Algunos que sois estudiantes míos ya lo conocéis, no debería dar problemas, pero por si acaso, si veis que me quedo unos segundos colgado, me esperáis. Nada, ha Sí, habido sin suerte problema, sin no. y a la primera a Ok, entrar. pues Uy, he oído por ahí, vale. Ya sé, Yolanda, que estás tú por ahí para revisar, ¿vale? Cualquier tema de micros y demás, te lo agradezco mucho para así yo ya me despreocupo. gracias. Nada, como os decía, es un enorme placer estar este ratito con vosotros en este, vamos a denominar seminario. Algunos ya me conocéis por las clases, van a haber cosas que son coincidentes. Mi intención en este caso es aquellos que no habéis podido trabajar conmigo, no habéis podido ver, que conozcáis un poquito este concepto del espectador hiperestimulado y sobre todo que podamos, pues bueno, ampliar, ¿no? Con lo cual, en este ratito que vamos a pasar juntos, quiero hablar de cómo es el tipo de espectador del consumidor actual, uso igualmente espectador y consumidor, y cómo las tecnologías nos afectan a la praxis creativa, artística contemporánea, y para ello quiero que nos posicionemos tanto como consumidores, espectadores, lectores, asistentes, como creadores, directores, dramaturgos, gestores culturales, artistas, etcétera. Que tengamos la doble vertiente. Esto nos conecta directamente con el seminario que ya impartió la doctora López, por ahí presente, pantallas y páginas, el tesoro de la atención perdida. Con lo cual vamos también a hablar bastante de esta atención perdida y cómo estamos afectados por esa hiperestimulación, por esa estimulación. Actualmente encontramos un consumidor, espectador, entrenado en la multipantalla, en la mirada multifocal, en la simultaneidad, es decir, en la polirrecepción de estímulos. Ustedes mismos están ahí, están presentes, viéndome a mí, mirando la pantalla, algunos están con el ordenador, otros están con el móvil, con la tablet, con el soporte que sea, tanto en directo como en diferido. Y todas estas casuísticas son posibles. Y mientras me escuchan, o incluso me ven algunos, están simultáneamente revisando su correo electrónico, contestando a WhatsApp, Telegram, Messenger, Discord o cualquier Llega a soporte que estar sea. sonando, o sea, Pero además, si ustedes están en su casa, probablemente esté sonando de fondo, hemos puesto por ahí, ¿no? Sonando de fondo Spotify o el último super hit de moda, mientras escuchan la telenovela del vecino, del piso de al lado, el ruido de obras en la calle, el ascensor que sube, y además son ustedes capaces de reconocer todos los sonidos, con lo cual se crea una narración en la cabeza. Es decir, son ustedes auténticas máquinas. Somos un consumidor cultural, o no, un consumidor muy entrenado en este bombardeo de información simultánea proveniente de distintas fuentes. Esto lo retomaremos, bombardeo simultáneo de distintas fuentes. Lo que si bien genera una hiperestimulación, genera también una falsa capacidad multitasking. Muy importante ese concepto de falsa capacidad multitasking. Obligatoriamente se genera a su vez más productos adaptados a esta situación y que además modifica obligatoriamente el consumo de estos productos, con especial atención a la omnipresencia de las pantallas por doquier, luminosos que atrapan nuestra atención como si fuéramos polillas, algo que además ha crecido, ha aumentado de manera exponencial en los últimos años y que ha ido cada vez más, dejando, por suerte, por desgracia, distopías y figuras como Blade Runner en un futuro. hola, nada, no os preocupéis. Ok. Vale, pues perfecto, retomamos. Aquellos que estáis en diferido, disculpad, y los que estáis en directo, aún más disculpad. No es habitual que a mí me pase este tipo de caos tecnológico, así que lo siento muchísimo, pero vamos a recuperar y vamos a continuar donde estábamos, ¿de acuerdo? Estábamos hablando de toda esta simultaneidad, de este espectador hiperestimulado, y estábamos hablando de este pantallismo y de que somos básicamente polillas que vamos a la luz, ¿no? Estas pantallas que además han aumentado de manera exponencial hoy en día, y bueno, simplemente para muestra un botón, esta imagen ya es antigua, pero básicamente es
salimos a la calle y lo podemos encontrar en prácticamente cualquier ciudad, esta omnipresencia de las pantallas. Esto ha obligado que las orografías de las ciudades cambien tanto que podemos decir, como intentaba en el último momento, antes de quedar grabado, que hemos dejado ya imágenes, pues como Blade Runner, de un futuro ya obsoleto en nuestro presente, como tantísimos otros referentes de ciencia ficción. Es, por tanto, esta situación hiper de la que surgen nuevas prácticas, de la que por tanto se van modificando y surgen diferentes afecciones que están insertas en todas las etapas del hecho creativo, desde la génesis creativa, la producción, evidentemente la distribución y por supuesto la recepción y el consumo. Es decir, esta hiperestimulación, estas pantallas, esta situación nos afecta a todos en cualquiera de los lugares en los que nos situemos. Por esta situación de nuestro espectador hiper surgen nuevas prácticas que afectarán a ese consumo, como por ejemplo ese surfacing o ese scroll infinito, ese swipe up que todos utilizamos en redes sociales y que establecen obligatoriamente una nueva relación entre el consumidor hombre-máquina, que quieras que no, tenemos esa doble, triple vertiente, ¿no? Entre el hombre, el consumidor, la máquina y lo que ella nos facilita o nos incorpora. Ese navegar de arriba abajo a toda velocidad ha producido un espectador que es capaz de descifrar rápidamente toda la información rápidamente asimilada, información fragmentaria, rota, y somos capaces de rápidamente detectar qué es lo que nos interesa. Es decir, somos espectadores capaces de asimilar códigos muy deprisa. Si ahora mismo, es una pantalla en negro, no os asustéis. Si ahora mismo en este seminario apagamos las luces, como esa pantalla en negro, dejamos las pantallas en negro, se escucha un sonido de un disparo, un grito, un flash en la pantalla y unas escaleras a toda velocidad, automáticamente decimos asesinato, leemos rápidamente. Sucede igual con el ejemplo que siempre pongo, algunos ya lo conocerán, de la pantalla en negro, faros de coche, sonido de golpe y de repente decimos accidente. Tenemos un consumidor, somos consumidores entrenados en la lectura del hiperestímulo, que a su vez nos empuja a tener, nos obliga, nos demanda a tener mayores dosis de estímulo continuo, no pudiendo casi centrar la atención en un único actor estimulante, algo que ya comentaba la doctora López en el seminario anterior. Es decir, es muy presente cómo nos está afectando. Les resultará, por suerte o por desgracia a todos ustedes, muy familiar esta imagen, sentados en el patio de butacas, me da igual cine, teatro, televisión, espectáculo en vivo o concierto, se van bajando poco a poco, se atenúan las luces de la sala, vamos hacia la oscuridad y se queda ante nosotros, ante ustedes, un mar de teléfonos móviles brillantes que sus dueños corren, vamos a suponer que en el mejor de los casos, a apagar o a silenciar por completo. En el caso más habitual, digamos que a silenciar parcialmente, y por lo tanto, en el peor de los casos, a continuar consultando sin ningún tipo de pudor. Se inicia aquí uno de los principales problemas de nuestro espectador consumidor, problema convertido en práctica habitual, la no desconexión, bien sea por necesidad, por educación, por tradición o por adicción. Si bien trabajamos sobre supuestos, establecemos que salvo un caso extremo de emergencia familiar, lo normal, no vamos a decir lo correcto, es sentarse en el patio de butacas, apagar el teléfono móvil y dejarse sumergir, dejarse abandonar por la obra artística, por aquello que vayamos a consumir, sin que nada se interponga en la recepción adecuada, en esa recepción adecuada entre el espectáculo o hecho artístico y nosotros. Algo que se vuelve realmente complicado cuando dos butacas más allá tenemos un teléfono enorme que se está iluminando como un faro y que está evidentemente afectando a todos nuestros estímulos y evidentemente a todos nuestros sentidos. Ni que decir tiene, ¿no? Con todos los demás elementos que pueden afectar. Esto condiciona, por tanto, la recepción, pero se condiciona la fruición propia del espectáculo. Ese espectáculo, de repente, tiene un espectador consumidor que está afectado por ese espectador consumidor portador del teléfono y que evidentemente afecta a ese maravilloso concepto de la convivio, ese concepto de todos estamos integrados juntos, todos estamos viendo este espectáculo a la vez. Con lo cual, esa práctica de un solo espectador afecta al proceso de recepción y de fruición de todos los demás espectadores. Lo normal, por lo tanto, sería, como adelantamos anteriormente, apagar ese teléfono, ese smartphone y dejarnos llevar por el hecho artístico, algo que parece complicado, cuando no se apaga el dispositivo por incapacidad. Ese concepto de no puedo apagarlo por si acaso, que insistimos, salvo emergencias, lo podríamos entender. Es decir, tenemos una gran dificultad para abandonarnos, para entregarnos, para dejarnos llevar, para dejarnos afectar. Ese no puedo apagar el teléfono, ojo, esto es muy perverso, por si acaso me aburro. No voy a juzgar ahora y no quiero que juzguemos el hecho artístico ni la responsabilidad creativa del artista, que eso en algún momento lo podríamos trabajar, aunque no es objeto de la intervención. Pero sí que nos sitúa en una
línea que retomaremos más adelante. La actual, ¿cuál sería? Hiperactividad e hiperestímulo afectan también al creador. No podemos olvidar que somos creadores y consumidores, ambos dos, que estamos obligatoriamente inmersos en esta hiperestimulación. Por lo tanto, hiperactividad e hiperestímulo afectan al creador, a su producto, a su compromiso y a su procedencia e incluso a su ética. Aparece en el siguiente escalón un problema que afecta, por lo tanto, a ambos mundos, creación y consumo, o espectadores y creadores. Y es que no nos permitimos estar aburridos porque estamos hiperestimulados. Esas pantallas que emiten luz azul, tablets, ordenadores, smartphones, escaparates, muros de LED luminosos de las calles, todos ellos son elementos comunes que capturan nuestra atención. Todas son brillantes, somos polillas, decíamos justo cuando me quedé en el limbo tecnológico. Todas tienen colores muy expresivos, con movimiento, textos cinéticos, textos que se mueven, animaciones, y sobre todo pueden otorgar una satisfacción inmediata de dopamina, de serotonina rápida al consumidor, que como cualquier otro consumidor, cuanto mayor consume esa droga, cuanto mayor es el consumo de esa droga, más va a querer este consumidor, más va a querer el adicto. Por lo cual, esta hiperestimulación, esta hiperatención deriva en un espectador que, sorpresa, no se concentra, le cuesta entrar en el hecho artístico, le cuesta sumergirse. Uy, es que esto es muy lento, esto me está aburriendo. Uy, no voy a leer 5 líneas porque son demasiado, voy a leer 3. Tenemos, por lo tanto, una dificultad seria para dejarnos llevar por la cadencia musical de un teatro en verso, por el silencio de una película intimista, por una serie de televisión de tempos lentos, por la musicalidad de un danzón mexicano, por un vallenato o por el estruendo de las guitarras de un concierto de heavy metal. Es decir, esta hiperestimulación conlleva además una falsa idea de hiperconectividad. Todo el mundo debe saber a tiempo real dónde estoy y lo tienen que ver en Instagram. Foto, estoy viendo un concierto. Foto, estoy sentado en el teatro. Foto, vídeo, reel, story, lo que sea. Estoy en este hecho. Tenemos que concretamente subir todo rápidamente a redes sociales. Tenemos que estar siempre presentes. Entonces, ¿qué sucede con el disfrute de la obra? ¿Qué más podemos, qué es más, podemos disfrutar si estamos permanentemente conectados como si fuera una droga? Y aquí aparece una gran reflexión. ¿Cómo afecta esto a nuestro espectador, sea cual sea su categoría, su procedencia, su origen? ¿Cómo afecta esto a nosotros como creadores? ¿Cómo afecta el hiperestímulo a los consumidores de artes en concreto? Pues bueno, como no vais a ser otra sorpresa, afecta y mucho. El espectador, el consumidor, vamos a decir que tiene una serie de problemas a los que se enfrenta obligatoriamente y que los dos tenemos que conocer. El primero es, evidentemente, la no conexión por lenguaje. No conectamos con la obra de arte, en este caso obra teatral, que es mi campo, mi disciplina, porque no conocemos ese lenguaje. Hay un cambio de paradigma de tiempo. Ese tiempo dedicado al arte ahora pasa a ser un cambio de tiempo de cultura y ahora bueno, pasó a ser cambio de tiempo de cultura y actualmente es un tiempo de ocio, que no está mal, pero ojo, es que somos tiempo arte y somos tiempo dedicado al arte y somos tiempo de cultura, no somos solo tiempo de ocio. Eso es un camino, vamos a decir que paralelo, pero no podemos estar iguales. Importante este cambio de paradigma. También, por supuesto, la ampliación de la brecha. Cada vez se amplía más la brecha entre teatro comercial, las propuestas alternativas, el teatro off y el teatro de alto consumo. Y no estoy hablando en este caso solo de un concepto presupuestario, sino de acceso, concepción, tradición y gusto, que llega un momento en el que el espectador consume aquello que le están dando. Es normal, si yo voy a un teatro y en un teatro solo ponen musicales, entiendo que lo bueno es consumir musicales y de repente no puedo entender una obra de teatro más alternativa, más pequeña, sin pirotecnia y realizada en una sala pequeña. Con lo cual, muy importante esta ampliación de la brecha. Por supuesto, hay una creciente masa de espectadores sin tradición teatral, porque hay un desconocimiento del hecho escénico, desconocimiento de la oferta y además se hace presente en espectadores de edades muy diversas. Yo me encuentro espectadores, insisto, da igual la edad, de 14 a 55, 60 años, que me dicen, nunca he ido al teatro o es la primera vez que voy al teatro. Por supuesto, esto vincularía en esa afección al concepto de necesidad continua del hiperestímulo. Ya lo hemos adelantado y que resuenan nuevamente los ecos del seminario de Yolanda, ¿no? Y por supuesto, ya estaríamos en eso de los problemas de atención. Nuevamente, si tengo mucho estímulo, tengo problemas de atención.
Pero ojo, ¿qué sucede con el creador emisor? ¿Qué sucede con nosotros? ¿Qué sucede con los artistas? Pues que vamos a repetir algunos. Por ejemplo, tenemos problemas de conexión por el lenguaje. No podemos controlar todas las tecnologías, no las podemos conocer, a lo mejor no nos gustan, a lo mejor no somos buenos consumidores, pero obligatoriamente tendríamos que saber algo. Y no hablo solo de cómo usan los emojis una generación Z, una X, un millennial o un boomer. No estoy hablando solo de ese concepto de lenguaje, sino también de cómo trabajamos el lenguaje y de qué manera nos permite acercarnos a nuestros coetáneos y a nuestros iguales. Por supuesto, tendríamos también el teatro para teatreros. Vamos a echarnos un poquito de culpa. Yo creo que es importante que reflexionemos un poco, ¿no? Tengamos en cuenta claramente que ya vale hacer teatro para teatreros, que esto además conlleva algo muy negativo, que es el arte para artistas, el artista maldito que nadie me entiende, soy especial y no vienen a visitarme porque soy un tipo muy raro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado, no puedo hacer teatro para teatreros. A su vez, añadiríamos la mirada espacial o la mirada sesgada. Solo miro aquello que me interesa, solo muestro aquello que me interesa. Bueno, pues sorpresa. Tenemos que entender algo muy importante, es que a mí me interese mucho un tema, que a mí me apasione mucho un tema, no quiere decir que le interese a nadie más. No somos el ombligo del mundo, con lo cual tenemos una obligación con eso. Y evidentemente la tecnología y este maravilloso smartphone que tenemos aquí nos ha dicho que, oye, que tú eres especial porque te gusta lo que sea. Cuidado con la mirada sesgada y la mirada parcial. Por supuesto, la ampliación entre el teatro mainstream y las propuestas alternativas. Repetimos uno de los conceptos. De repente yo no puedo acceder, no solo hablo de presupuesto y de canal de difusión, que por supuesto no podemos como creativos acceder a un lugar, pero es que ese lugar tampoco nos quiere, con lo cual nuevamente ampliamos la brecha y además se establece algo muy negativo, y es que al separar el mainstream de lo alternativo entendemos que uno es rico, otro es pobre, entendemos que uno es moda, que otro no, entendemos que uno es bueno y que otro es malo, y eso es totalmente negativo y además erróneo. Por supuesto, entraría en esta lista la hiperproducción. Obligatoriamente tenemos que producir, no nos podemos caer de la rueda y obligatoriamente estamos haciendo una obra de teatro al año como directores o como directores de ópera, tres óperas al año o dos zarzuelas y una ópera, continuamente hiperproduciendo para no caernos, ojo que me caigo de la rueda, en lugar de poder tener un tiempo adecuado, un tiempo de residencia, un tiempo de proceso y de reflexión. Y por supuesto, salas vacías, media ocupación. Es decir, tenemos muchos problemas de venta, de recepción y no solo son culpa del consumidor, no solo son culpa del espectador, son también de nosotros creadores que a veces no quieren o no queremos reconocer parte de nuestra culpa, ojo, en esa ecuación que estábamos comentando. Pero vamos a ser positivos, no quiero que me tachéis de que no seamos positivos. Hay, ¿de acuerdo? Hay creativos, hay directores, colectivos, performers, coreógrafos, bailarines, plásticos, cineastas, coreógrafas, todo, ¿de acuerdo? Que están haciendo las cosas bien. Hay gente que piensa en ese espectador, hay gente que está en esa nueva recepción, hay gente que acompaña a la víctima del hiperestímulo de la mano hasta el final de la obra artística, así como de realizar un muestreo, gente preocupada por ese muestreo, ese autodiagnóstico como creadores afectados y se posicionan en el mundo de cómo me está afectando a mí la imagen, cómo me está afectando a mí la multimedialidad, cómo me está afectando la hibridación, cómo me está afectando esto para yo poder entender y crear, de dónde cogeo. Aquí podemos tomar, pues, por ejemplo, a Tomás Pandur, director que a mí algunos ya sabéis que me gusta mucho, director esloveno, que estuvo muchos años residente en Madrid, falleció en 2016, me parece, si no me equivoco, y he cogido a este director pues por varias cuestiones, pero sobre todo voy a destacar dos cuestiones, ¿de acuerdo? La primera es que es un director que ha tenido gira internacional, sé que ha estado en Colombia, ha estado en España, evidentemente en Ljubljana, en Eslovenia, ha estado en Aviñón, ha estado en muchos sitios, ¿no? Estuvo sus obras. Segundo, lo he cogido, y bueno, al acabar esto, lo he cogido porque es licenciado en cine, televisión y teatro. Fue licenciado, la segunda cuestión por la que lo he escogido es que era licenciado en cine, televisión y teatro en la Universidad de Ljubljana. Es decir, lleva los tres lenguajes muy insertos desde su fase de formación y es una resultante posterior que aparece obligatoriamente en sus obras teatrales. Desde la génesis creativa, desde lo más proteico de la idea primigenia de la creación de este artista, hasta la expresión artística y la realización final, así como la distribución y venta posterior, luego hablamos de mercadotecnia, está presente estos lenguajes. Es decir, su obra artística está en todas las fases impregnadas de esos tres lenguajes: cine, televisión y teatro. Como podemos ver en esta imagen de una revisitación que hizo de La caída de los dioses, de la película de Visconti, en el cual vemos esa videoescena, vemos esa fragmentación que luego hablaremos, ese espejo que está arriba, etcétera, ¿no? Esa multipantalla como mosaico.
Podríamos incluir en esta lista a muchos creativos, de Ostermayer, Richter, Señor Serrano, Línea de Sombra, Katy Mitchell, muchísimos, ¿no? Lo que pasa es que prefiero ir como soltándoos, como dando pequeñas gotas durante toda la charla que estamos juntos. Vamos a ir poco a poco salpicando en lugar de adelantarlos todos. Abordemos, por lo tanto, ahora esta caterva de creadores, de la que somos parte como consumidores y creadores coetáneos, bajo tres elementos que la agrupan. Decíamos, el primero, la influencia del consumo compulsivo audiovisual, desde el videoclip, cine, televisión, publicidad, cualquier formato de contenido, Instagram, redes YouTube, stream, Vimeo y similar, o Twitch. El segundo, la democratización de la tecnología, es decir, la inclusión o algo que permite la inclusión de todas las tecnologías dentro de artes y praxis escénicas, manifestando un gusto exacerbado. En algunos casos hay creadores que tenemos, ¿no? Yo me quiero incluir, o tienen más afín, o son más afines sus gustos con esa nueva tecnología. Y por último, el tercer punto, esta era de la imagen y ese pulso que se mantiene entre el teatro dramático, el teatro de aceleración, el teatro postdramático. Todo esto permite situarnos ahora frente a, vamos a denominar, las praxis más habituales que han devenido y que se han implementado gracias a estas tecnologías y a otros elementos. Muy breve para no perderme, simplemente vamos a reflexionar un segundo. Tecnologías nuevas, incorporadas o integradas. Ya esto lo advierte Luis Zenón en 2005, ya hablaba un poquito de esto, y es que me surge un problema. Seguimos en las convocatorias, en las subvenciones, en todos estos, hablando de nuevas tecnologías. Y claro, en 1659 ya tenemos una linterna mágica, ya estamos proyectando incandescencia con vidrios en el 59, en el 60, evidentemente todas las comedias de magia del 19, todo lo que surge, todo lo que surge en adelante. Ahora mismo hemos pasado en el siglo XXI hemos pasado de las incandescencias normales a los bioproyectores de láser fósforo, single chip, triple chip, DLP. Ahora mismo, ¿de verdad usar una videoproyección en una obra es nueva tecnología? ¿O tendríamos que hablar de tecnología integrada o de tecnología incorporada? Yo me adentraría, quiero proponer desde aquí que hablemos de nueva tecnología, aquella que realmente es nueva o aquella que nunca se ha utilizado en una propuesta escénica. Hablemos de tecnología incorporada, aquella que no siendo su primera vez está recién incorporada o en sus primeros usos. Algunos espectáculos que han empezado a incluir pues, inteligencia artificial o generación de movimiento, cosas que están incorporadas. Y por último, integrada, aquella que ya es un habitual presente y que pueda ser, y que aunque pueda por su forma de utilizarla ser relativamente nueva, insisto, relativamente, insisto mucho en este adverbio, o relativamente novedosa para el espectador, esté totalmente integrada. Para muestra, pues cualquiera de las videoproyecciones que decíamos. Volvamos al inicio y vamos a hablar un momento de estas praxis más habituales, ¿no? De este espectador hiperestimulado, espectadores creadores en el hiperestímulo, influencia del videoclip, mercadotecnia, todo el consumo audiovisual, democratización de tecnología. Todo esto nos lleva al punto de ¿qué características devienen tanto de la formación como del gusto, como de la deformación, que aparecen como habituales en esas puestas en escena, en esas praxis, en esos hechos escénicos para algunos de estos creadores? Hablamos hace un momento de Pandur, podríamos hablar de cualquiera de los coetáneos. Bueno, pues vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, con una breve, vamos a decir, breve lista de algunas de ellas. La primera sería la mercanarrativa. Experiencia única, branding, recursos, formatos, somos una marca, básicamente cogemos de todos estos productos que aparecen en nuestros smartphones, en nuestras redes, en nuestros anuncios, cogemos todas estas herramientas y las aplicamos a nuestros sistemas de producción, de venta, de distribución, de obtención de recursos, al branding, nuevamente brindarle al espectador una experiencia única, desde un coloquio al final de la función hasta lo que sea, hasta, por ejemplo, el teatro por WhatsApp que tenemos aquí de Colombia, de Bogotá. Otro ejemplo, ¿de acuerdo? Básicamente vamos a tener un sumatorio en el cual ahora añadimos que el espectador tenga una presencia, una participación activa y que además tenga ese teléfono móvil en las manos continuamente. Esto sería el primero. Por lo tanto, esa mercanarrativa incluida. Claro, esto nos vincula con, oye, si yo voy a publicitar una obra de teatro, ¿por qué no hago una campaña por TikTok? Si yo voy a publicitar una campaña, ¿por qué no hago aparte del Reels, Instagrams y anuncios de Facebook Ads? ¿Por qué no hacemos además una campaña en Twitch? ¿Por qué no hacemos el primer acto en Twitch? ¿Por qué no hacemos una retransmisión streaming? ¿Por qué no grabo y mando una cápsula? Puedo. Son elementos mercanarrativos que utilizan, vamos a decir, como los mayores, pues de alguna manera, es decir, videoclips, audiovisual, contenidos grandes, y que nosotros tenemos que poco a poco ir implementando. Luego tendríamos otra característica, esa búsqueda por el esteticismo, por el impacto. Lo que sería la búsqueda de imágenes impactantes o bellas.
la imagen por encima de todo. Para muestra un botón, Angélica Líder, Thomas Ostermayer, añadiríamos Rodrigo García, añadiríamos Pandur, añadiríamos muchos. La prioridad, ¿cuál es? Que sea muy potente la imagen. Nos gusta que sea plus. Cojo, leo, identifico. Cojo, leo, me afecta. No tengo, o sea, cojo, veo y me afecta. No tengo que perder tiempo. La imagen por encima de todo. Esto va muy vinculado al siguiente punto y que sería, por tanto, Pandur. Aquí tenemos otro ejemplo de Pandur en el cual la imagen es tan potente, tan sugerente que nos lleva directamente a ver. A lo mejor luego en la obra puede estar más o menos construida, más o menos mejor, pero genera una imagen muy potente, epatante, que impacta en el espectador. De esta generación de imágenes iría, y de esta búsqueda del esteticismo iría al siguiente, la estética fragmentaria, que va vinculada obligatoriamente a la discontinuidad temporal, a las elipsis, a los saltos. Lo que en cinematografía hablaríamos de montaje discontinuo, esa influencia de Eisenstein, del montaje de atracciones, métrico, rítmico, tonal, atonal, armónico, etcétera, hasta una característica que está ya muy presente en la textualidad, en la generación de textos. Sobre todo lo encontramos fuertemente en textos como Schimmelpfennig, Richter, Mayenburg, son directores alemanes, Ravenhill, están muy presentes en ellos, pero ojo, lo podemos rastrear un poquito anterior, a Müller, lo podemos rastrear en Sarah Kane, y por supuesto en creadores contemporáneos, hacíamos Richter, pero hablamos de Yarsina, de Anouk van Dyck, o por ejemplo de Thomas Ostermayer, como veíamos aquí, o de Roberto Olivan, un coreógrafo catalán, si no me equivoco, maravilloso. Entre muchísimos. Por lo tanto, estética fragmentaria, discontinuidad temporal, elipsis, presencia de ese montaje audiovisual en el mundo conceptual, textual y, evidentemente, escénico de las artes escénicas en este caso. Esto nos llevaría obligatoriamente al siguiente. Si hablamos de fragmentario y hablamos de discontinuidad, obligatoriamente vamos a caer en simultaneidad escénica. Nuevamente, Richter, nuevamente For the Disconnected Child. En este caso, esa simultaneidad escénica aparece por videoproyecciones, pero esta simultaneidad no conlleva obligatoriamente el uso de tecnologías. Podemos tener una simultaneidad por simultaneidad de acciones, simultaneidad de elementos, simultaneidad de emisores. Es decir, básicamente, esa práctica que ya adelantamos unas diapositivas antes y que hablamos de que varios emisores trabajan simultáneamente emitiendo signos al espectador. Y el espectador, esto es lo más complicado, incluso puede ser perverso, el espectador tiene que decidir, ¿me quedo con un único discurso global? ¿Me quedo con todos a la vez y genero un discurso propio? ¿O me tengo que concentrar y me quedo solo con uno? ¿Me quedo con esa imagen? ¿Me quedo con ese bailarín? ¿Me quedo con esa imagen y me quedo con esa única voz? ¿Qué hago? ¿Cojo esa aleatoriedad fragmentaria y genero uno nuevo o me quedo solo con un discurso? Evidentemente, cada espectador hará lo que quiera. Tradicionalmente, los creadores queremos lo contrario, ¿no? Queremos precisamente que generemos un shock en el espectador, que generemos mucha información y que tú, como espectador, rearmes de todo ese caos un mensaje propio que evidentemente va a estar previamente conducido. Poníamos aquí Discounter Child, pero poníamos aquí también Gauche de Fall Richter, en el cual no hay videoproyección, no hay tecnologías y nuevamente hay una simultaneidad de movimiento de esos cubículos que se van moviendo en el espacio y que además tienen acciones independientes que luego se van comunicando y que trabajan. Nuevamente, simultaneidad sin ningún tipo de presencia audiovisual. Es decir, proviene de algo muy importante, que es lo conceptual. Y esta simultaneidad, vamos a decir que deviene, previene y va a ir hacia la fragmentación de la pantalla, ese split screen, esa subdivisión que aparece en videoclips, como por ejemplo aquí tendríamos Paper Cuts o Billie Jean o la serie de televisión 24 horas, y que es quizá uno de los grandes representantes, Peter Greenaway, tenéis ahí, creo que esto es las maletas de Tulsa, Tulsa Suite, que se llama, ese fragmento que tenéis ahí, ¿no? Muy importante cómo Greenaway divide la pantalla, cómo va generando, y no solo porque genere un discurso visual estético, sino porque hay un discurso narrativo. Esta fragmentación, esta simultaneidad que vemos en pantalla, se traduce a su vez a la escena y se traduce en diferentes praxis. Mirad, por ejemplo, ahora, o pensad un momento en todas aquellas videoinstalaciones, videoescenas o instalaciones musísticas que tienen esta utilización de varias pantallas o una pantalla muy dividida, muy presente. O, por ejemplo, Agrupación del Señor Serrano, que veremos después, House in Asia, una casa en Asia que va sobre toda la guerra de la búsqueda de la captura de Bin Laden y demás, y todo el mundo americano, el imperio americano. Pues este espectáculo lo mismo, tiene una simultaneidad con 3 niveles de recepción, lo que pasa en escena, lo que está proyectando, lo que vemos in situ.
Siguiente característica vinculada a todo esto, pues sería hablar de la polarización del tempo-ritmo, ¿no? En este caso encontramos ritmos muy hiperlentos, como aquí tenemos, por ejemplo, este espectáculo, Sub-Zero, de Amfibrock, perdón, de Christoph Marhaller, con la astronauta Amfibrock, el cual todo es hiperlento, ritmo hiperlento, todo es muy lento, que casi te saca de quicio. Yo lo he visto en directo y os prometo que saca de quicio, porque juega al aburrimiento y es como, pero que pase algo, por favor. Es lo que ellos quieren, está buscado así, y además Marhaller es un director maravilloso, pero está trabajando en una polarización del tempo-ritmo, está llevándolo al extremo absoluto de la dilatación de cada una de las acciones y del tiempo que te va poco a poco machacando, como por ejemplo... El otro extremo, la polarización hacia un ritmo totalmente extremo. Un ritmo muy rápido, mucha aceleración, Roberto Oliván, que tenemos por aquí, o por ejemplo, Pepintón, que trabaja entre la hiperlentitud y la hiperaceleración. Trabaja en los dos niveles, ¿no? Pepintón son una compañía maravillosa que os invito a que busquéis. Este espectáculo es Murder. Pues bueno, a partir de esa característica de la polarización del tempo-ritmo, llegaría algo muy vinculado a todo esto, que es la ruptura de las coordenadas espaciotemporales, algo que además a mí me maravilla. Y es que rastreamos esa ruptura de las coordenadas espaciotemporales en el videoclip, lo rastreamos en los productos audiovisuales, lo rastreamos en muchísimas dramaturgias contemporáneas. Esa, sobre todo, ruptura de las coordenadas espaciotemporales, quizá donde más podemos encontrarlo es la publicidad. Está continuamente presente y está muy vinculado a esas tendencias actuales que lo vinculan, como ya venimos diciendo, con el montaje discontinuo, con la fragmentación, con la simultaneidad y con estos elementos. Básicamente es la creación o la creación de cronotopos propios, ucronía, acronía, no lugares, marca UG por delante, y básicamente textos que podemos encontrar desde Müller a Coltés o a Schimmelpfennig, que decíamos hace un momento. Todo esto lleva la creación de espectáculos en espacios, vamos a mal denominar, posdramáticos, que son los espacios del acontecimiento, es decir, espacios de la representación, perdón, espacios de la presentación y no de la representación. Para muestra un botón, tenemos aquí amarillo de teatro en línea de sombra, un espacio que se va creando según va siendo cada una de las escenas, con videoproyección, con diferentes elementos, con total espacio vacío total, con pequeñas islas que van generando espacios que se van creando, metafóricos, reales. Es decir, hay un teatro que está en esa línea que decíamos entre el pulso postdramático, dramático, aceleración, básicamente busca el acontecimiento y esto sería un muy buen ejemplo. Por lo tanto, si vinculamos todo esto, tenemos que obligatoriamente conectar con lo que estamos hablando, el espacio. Y entonces aparece un cierto gusto por lugares inhóspitos, por casas abandonadas, por fábricas, un gusto por lo residual, lo industrial. Me viene a la cabeza el videoclip de Prodigy, Firestarter, o me viene, por ejemplo, a la cabeza el videoclip de Tim Skull, Better the Devil. En este caso, una torre de enfriamiento, gusto industrial, lugar abandonado, que nos conecta pues con Jan Papelbaum, Thomas Ostermayer, obra de teatro Wojciech, ese enorme colector de una ciudad, ese lugar residual donde viven los residuos, donde viven por lo tanto los personajes que generan el universo imaginario de Wojciech, en este caso de Georg Büchner. Con lo cual encontramos la importancia de espacios no pensados para la habitabilidad del ser humano. Son espacios duros, creados con materiales que pueden hacer daño, cristal, metal, hormigón, residuos, no tienen agua o tienen aguas sucias, lugares que hacen daño, lugares que ponen en peligro la integridad física, lugares no pensados para esa habitabilidad. Avanzamos y encontramos, por lo tanto, en esta misma línea, el gusto por lo apocalíptico. Si venimos por el gusto de esa industrialización, de ese lugar agobiante, de ese final, encontraríamos perfectamente un gusto, perdón que me equivoco de diapositiva, un gusto por lo apocalíptico, por lo final. Algo que está muy vinculado a videoclips, que me viene a la cabeza Wild Boys de Duran Duran, y que evidentemente va a ir creciendo poco a poco. Y aquí tendríamos pues un ejemplo de esas... productos contemporáneos. Bien sean cómics, bien sean novelas gráficas, bien sean series, bien sea cualquier otro producto, tenemos una sobreestimulación. Evidentemente, aquí ya veis de dónde cogeo yo por gusto. Hay una presencia continua de estos lugares posapocalípticos, apocalípticos o justo en la cresta antes de caer. Eso nos interesa porque hoy influye muchísimo a los creadores, bien sean escritores de texto, bien sean directores, a generar
productos que están en ese momento ya inserto. Por lo tanto, tendríamos un ejemplo, Tomás Pandur, Barroco, ese búnker de la Segunda Guerra Mundial. Tendríamos aquí última transmisión de los hermanos Kiki y Arevazo, dramaturgos, casualmente director, aquí un hombre presente ante ustedes. Seguiríamos y hablaremos de Serena Apocalipsis, un texto de Verónica Fernández. Hablaremos de La Noche de las Almas Abiertas, de Miguel Ángel Mañas. O en este lugar en el cual estamos entre lo abandonado, lo distópico, lo posapocalíptico, apocalíptico, encontremos una comunicación directa que nos va a llevar a las demás características, que es esa vinculación de todo el imaginario que tiene las películas de terror, slasher y películas similares, se cristaliza o vamos a decir que llega a su culmen máximo en la obra Horror de Jacob Ahlblom, ¿no? Un ejemplo tremendo de tecnología, un ejemplo tremendo de técnicas clásicas de escenotecnia y un ejemplo maravilloso de cómo un imaginario cala tanto en unos espectadores que vemos la película, la obra de teatro y decimos, ay mira, El Resplandor, The Ring, no sé qué, y vamos creando todo el imaginario que está muy presente en la obra. Ya podemos a estas alturas del seminario, que creo que voy bien de tiempo, ¿no? Ya vemos a estas alturas que hay un montón de influencias del videoclip, del mundo audiovisual, de las artes plásticas, de la implementación tecnológica por forma y por contenido, y que todo ello afecta a las artes escénicas en su globalidad. Es decir, tanto en la creación de textos, como en la creación escénica final, como en la creación de cualquiera de los elementos narrativos y la interrelación entre ellos, y además en todas las diferentes etapas, siendo estas características tendencias, vamos a maldecir, actuales o contemporáneas. Va muy vinculado a esto el concepto de los site-specific, que tampoco quiero detenerme mucho en ello, porque sé que los compañeros de arte son más conocedores que yo, pero me interesa mucho este concepto del site specific con la vinculación de los no lugares. Site specific, lugares que solo tienen sentido cuando se hacen en ese lugar. Aquí tenemos 7 Seconds hecho en una sala de exposiciones. Aquí tenemos Hedda Gabler hecho por una compañía de Unidar, y no me acuerdo el otro, Tonge Gotts, no me acuerdo, es un nombre impronunciable del norte de Europa, ¿no? Pero es un Hedda Gabler el cual se hace en una sala que tiene un acceso a una terraza enorme y los actores se van por la terraza y tú no los oyes, pero sigues entendiendo la obra, ¿no? Lugares que solo tienen sentido cuando se habitan con esa obra de teatro, u obras de sentido que solo tienen, u obras que solo tienen sentido cuando se habitan en ese site specific o cuando se hacen en ese site specific. Con esto añadiríamos, para cerrar este bloque, Sé de un lugar, una obra maravillosa de Iván Morales, que además habla de Sé de un lugar, el disco de Triana. Bueno, con este site específico, obligatoriamente llegamos a los lugares y a los no lugares. Esa habitabilidad de no lugares, esa habitabilidad de... Podemos terminar con la tecnología de no lugar de Mark Gaugy, o podríamos seguir con ese lugar no convencional. Y aquí tendríamos que entender que videoclips, obras de teatro, cualquier producto artístico puede habitar cualquier espacio. Videoclips. Aquí tendríamos Hamlet. Videoclip Hamlet, canción Imaginé, que además es un homenaje visual a la canción Minerva de Deftones. Bueno, pues están en mitad de una pista de aterrizaje que les sobrevuelan los aviones mientras están tocando. Nadie puede tocar ahí, pero ellos están tocando y suena bien y te crees el videoclip. Porque habita un lugar totalmente anómalo, un no lugar que se convierte en un lugar específico y con sentido para este videoclip. Pero evidentemente podríamos ir más allá con My Own Summer, volvemos a Deftones, en el cual aparece la banda tocando sobre unas balsas flotantes en mitad de un lago y el batería flota y toca, o sea, maravilloso, ¿no? Pues por supuestísimo volvemos a Pandur y en este caso con una imagen de Chemical Brothers, un espacio de cristal, metal, hormigón, lugares que hacen daño. Bueno, y tenemos una bailarina en la casa de Chemical Brothers, una bailarina súper fina que encima tiene un proceso tecnológico maravilloso para que se va descomponiendo, o en el caso de Pandur, ¿no? Ese bloque de hormigón, ese lugar que hace daño, ese cristal, y de repente una inserción de esa madera, de esa textura que es distinta. Todo esto nos lleva a que las obras, sean desde videoclips a obras de teatro, pueden habitar cualquier espacio no convencional y sobre todo, lo interesante es que obligan a sus personajes a que habiten estos espacios. Por eso ya llegamos al hiperconsumo de imágenes, al hiperconsumo de soportes, de contenido, como espectador y como consumidor. Modificamos obligatoriamente el uso del lenguaje, modificamos la manera de hablar, modificamos todo. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que se modifican las iconografías, se modifica, por lo tanto, ese elemento que aparece ahora mismo en el hecho escénico, iconografía y iconología, y se modifica, ¿no? Ya es normal ver en televisión pues la marca de un refresco, como verlo en cualquier obra de teatro, la mochila de los repartidores.
Es decir, hay una gran cantidad de nuevas iconografías e iconologías que se reinterpretan obligatoriamente. Por ejemplo, los vaqueros y de los indios y vaqueros de Agrupación Señor Serrano, o por ejemplo, esos referentes cinematográficos. Ya conectamos con los referentes cinematográficos que antes he dicho, en el caso de Brickman, Brando, Babel, Boom, de Señor Serrano, que los tenemos ahí con Marlon Brandon de fondo. De todo esto llegaríamos a otro ejemplo. Mamón de. No, sí, Mamón de Nao y Nao Albet y Marcel Borràs, en el cual tenemos esta vinculación total con la figura de Crystal de la película Closer. Identificación directa, hasta en gama cromática, en forma, en baile, todo exactamente igual. Pero es que además tenemos una reinterpretación de lo que es la seducción, de lo que es el sexo, de lo que es el dinero, de lo que es cualquier elemento se reinterpreta. Nueva iconología. Ahora el malo ya no son los indios y vaqueros, ahora los malos son otros. Tenemos una capacidad de nueva lectura. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio de esta charla, manejamos los emojis de manera distinta, la generación Z, la boomer, la generación Y y los millennials, con lo cual hay una lectura obligatoria, una relectura de estos materiales. Partimos de esta imagen de Nao y Marcel y nos vamos a un bloque casi final, que sería la parte de el bloque sexual. Tenemos ahora mismo ese uso del cuerpo continuamente presente en redes sociales, en los móviles, en las tecnologías, en todo. ¿Qué pasa? Que está presente en los videoclips, está presente en los anuncios, está presente en las obras de teatro y evidentemente tenemos que utilizarlo. Hay varias estrategias. Yo en este caso solo pongo las más habituales de este cuerpo de venta y habitualmente trabajo con, bueno, aquí tenemos, perdón, esto sería Richter, esto sería Ostermayer, y habitualmente yo trabajo con 3 estrategias para clasificar este uso del cuerpo, ¿no? La fragilidad, la sensualidad y lo grotesco. Los 3 que generan una imagen potente y única en el espectador. Algo que ya hemos dicho, búsqueda de imágenes potentes. La fragilidad, el cuerpo mayor, desnudo, que se va a romper, que se va a quebrar. Sensualidad, el hombre atractivo, la mujer atractiva, guapo, atlético, rubio, maravilloso. Lo grotesco, el cuerpo, que puede ser el frágil o no, en este caso totalmente deformado, hacia generar ese sentimiento grotesco. Algo que hemos encontrado y que podemos buscar desde, decíamos hace un momento, Breaking Ball de Miley Cyrus, hasta utilizaciones de Marilyn Manson en sus videoclips, de Lady Gaga o de Angélica Lidl o de danza contemporánea que tenemos en varios creadores. Así iríamos cerrando el bloque con la inclusión de tecnologías, y es que ahora tendríamos las tecnologías por gusto y las tecnologías por forma. Es decir, aquí os pongo All Is Full Love, algo que un videoclip maravilloso de Björk con Chris Cunningham, en el cual están las dos. Básicamente, gusto por las nuevas tecnologías, un gusto loco por las nuevas tecnologías por forma. Quiero tener las mejores cámaras, los mejores ordenadores, las mejores lentes, lo mejor todo para conseguir la mejor calidad posible, por forma. Pero también por contenido. Toda la teoría cyborg, toda la teoría del hombre-máquina, toda la teoría que hay sobre el hombre-máquina y su fusión, desde, podríamos empezar a rastrear mucho más atrás, no me da tiempo, pero básicamente se pone presente, y en este caso 2 robots que se enamoran y que tienen, por lo tanto, una unión entre ellos. Nuevamente, gusto por las tecnologías por forma y por contenido. ¿Qué sucede en las artes escénicas? Pues aquí tenemos 2 ejemplos maravillosos. Nuevamente, agrupación Señor Serrano, uno de ellos Birdi, el otro se me ha ido el nombre ahora mismo, que no me acuerdo. Ya me saldrá, disculpadme, en el cual tenemos 2 espectáculos en los cuales aparece ese uso de tecnologías. En uno de ellos, que ya tiene unos años, Birdi, simplemente ese uso de una cámara en directo que va capturando y va proyectando, y en el otro ya tenemos una captura sobre un croma con una utilización de una inteligencia artificial que me pone la cara de un personaje, de un político del norte de Europa, en el cual yo hablo y se me parece que es él. Pues bueno, tenemos una implementación absoluta de tecnología por forma y por contenido. Esto llegaría al extremo absoluto, es decir, podemos pasar ahora mismo de un personaje que juegue con juguetes tecnológicos de su época y que ahora mismo podría tener en sus manos un dron o podría jugar con cualquier otro gusto, es decir, con cualquier otro objeto, es decir, ese gusto de tecnología por forma y por contenido. Y casi terminando, me queda por señalar la importancia del poliglotismo. Aquí llegaríamos a Pandur. Este espectáculo era 100 Minutes, 100 minutos, y estaba concebido en 7 idiomas: croata, serbio, esloveno, francés, inglés, alemán y romaní. Y encima lo veíamos sobretitulado en español. Todo ello desde la concepción dramatúrgica.
estamos muy acostumbrados a que ahora mismo ya usamos un Google Translator, utilizamos el teléfono, vemos un videoclip que están cantando en Spanglish con imágenes en inglés, vemos vídeos que tienen un montón de logos y de imágenes, por ejemplo, en japonés. Hay una enorme, ¿no? Mezcla de idiomas, una enorme presencia de ese poliglotismo y evidentemente se traslada a una concepción dramatúrgica. En el caso de Pandur, evidentemente habla sobre los hermanos Karamazov, que son extranjeros en su propia ciudad y que van a un lugar en el cual todos hablan diferentes idiomas y no se pueden entender. En este caso lo trabaja en la puesta en escena para que tenga sentido. Pero podríamos trabajarlo con Richter, que ya hemos trabajado, en este caso For a Disconnected Child, cuando de repente toda la obra es en alemán y casualmente llega el momento final. Ella, Lucy, el personaje de Lucy, que dice por qué abandonó a sus hijos, por qué se fue, por qué cogió un coche y se fue a recorrer la costa de la playa y nunca volvió. Y te cuenta toda la historia de Lucy, toda la historia nuclear, cantada por ella y después por otra canción de Helgi Johnson, un cantante alemán, toda en inglés. Y ahí tú te las arreglas como puedas en el teatro. Puedes entender la obra de teatro más o menos, pero es que la balada de Lucy es muy importante para entenderla y no se detiene a sobretitularla en alemán. Con lo cual, tenemos que vincular ese poliglotismo con los demás elementos que estábamos trabajando. Es decir, esa hiperestimulación continua en el cual continuamente vemos diferentes idiomas y no solo es el búho de Duolingo que nos dice hola, hoy no has completado tu racha, sino todos los demás elementos que tenemos presentes. Por supuesto, iríamos cerrando con los personajes tipo, nuevamente vinculación que teníamos con el cine, y aquí os pongo, pues bueno, uno de estos, ¿no? Los personajes tipo, ahora ya muy presentes en las obras de teatro, muy presentes en las creaciones. Tendríamos aquí, pues, el famoso Machete, actor maravilloso, y la obra de teatro de Marcel y Nao, que trabajan con el mismo tipo de personaje, mismo tipo de lenguaje, mismo tipo de caracterización. Con lo cual, ese personaje tipo que hace años era el donaire, el gracioso, el Zani, o era el personaje que fuera, el gracioso o el donaire, como decíamos, ahora mismo ya es el cowboy, ya es el malo, ya es el mafioso, ya es el personaje que toque. Así que podríamos entender, por lo tanto, que todos estos puntos nos permiten colegir que la hibridación, la simultaneidad de géneros y la simultaneidad de disciplinas, así como la heterogeneidad de los productos, es total y absoluta. Y por lo tanto, cerraríamos con la democratización de la tecnología. Es que básicamente desde que el Ampex hizo aparición, luego llegó la red mundial, el World Wide Web, luego llegó Internet, que algunos recordáis lo que era llamar, ¿no? Y marcar teléfonos, todo el salto que ha habido, y podemos terminarlo con Napster o con cualquier otro elemento que queráis hablar, encontramos ahora mismo que las tecnologías están tan presentes que podemos traerlas y podemos llevarlas con más facilidad. Esa democratización nos ha permitido que lo que antes hacíamos con 5 cámaras pesadas y un estudio de grabación, pues ahora con una cámara, 2 teléfonos móviles y un ordenador relativamente potente que no se cuelgue en el seminario como me ha pasado a mí, pues podemos hacer el mismo videoclip o el mismo producto. Aquí tenemos algunos ejemplos que me gusta traer para finalizar la sesión, como por ejemplo, aquí tendríamos perdón, la Complicité, que tienen un espectáculo que generan videomapping dentro del espectáculo y todo ese muro es un muro sólido que luego hace como que se cae por videomapping, también hacen videomapping en el suelo. Otro ejemplo que tendríamos sería Privacidad, de Adrián Lastra, espectáculo con geolocalización, con teléfonos activos, con uso del teléfono durante la función, el teatro WhatsApp que ya decíamos, el intérprete que algunos ya lo conocéis porque trabaja con los teléfonos a tiempo real de haz fotos, etiquétame, súbeme. O, por supuesto, el espectáculo de Gashert, que nació en pandemia. El compañero, no sé ahora mismo, Ansho Awin. Ansho tiene empezó a trabajar sobre esta compañía, sobre The Gashert, y hablaba de esos 100 años. El espectáculo se llama 100 años de cuarentena, y era muy interesante ver cómo iban duplicando y cómo iba trabajando todo el proceso los de Gashert en este cubículo. Grabado en pandemia, emitido en pandemia. ¿Por qué? Porque la democratización de la tecnología nos permite que con una pequeña, un pequeño presupuesto, una pequeña inversión económica, podamos trabajar esto. De esta manera llegamos a cerrar, por fin, y básicamente unas conclusiones muy breves, voy a cerrar muy rápidamente. Tendencias actuales vinculadas al yo. Ese sesgo es positivo y es negativo, pero ojo, solo cuento lo que a mí me interesa, cuidado con ese sesgo, cuidado con ese yo, cuidado con ese bloque que se queda cortado. También tendencias que recuperan teatros como teatro documento, teatro verbatim, o teatro de autoficción o falsa autoficción, entre varios creativos. No he profundizado en ello porque no daba tiempo y sería otro seminario aparte, pero sí que están muy presentes, nuevamente vinculadas a esa personalización de
los temas, por tanto, esa presencia continua del yo. Por supuesto, tercera conclusión, la influencia absoluta del audiovisual, de casi cualquier formato de videoclip, de casi cualquier formato de contenido medio emitido o de, básicamente, contenidos que consumimos. Influencia de los dispositivos móviles y, por tanto, una deriva peligrosa en la atención, una modificación del consumo consumidor, pero ojo, una modificación del creador que, por tanto, genera productos distintos. Y, por tanto, para finalizar, una serie de propuestas pegadas y afectadas por las tecnologías, por la hiperestimulación, por el pantallismo y, como no puede ser de otra manera, todas ellas infectadas por el discurso económico capitalista dominante de consumo y desecho que continuamente nos imponen y el cual continuamente estamos consumiendo. Y así cerraríamos el seminario, o por lo menos la charla que tenía hasta aquí. No sé, Yolanda, si me he pasado mucho de tiempo, pero gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti, Diego. Muchísimas gracias. Toma aire, toma café, sí. Compartiré aquí con todos los asistentes que ya veis que la estrategia de Diego, ¿no? De ese fake de se me ha ido la conexión, era para prepararnos, porque a partir de entonces iban a ser minutos muy hiperestimulantes, como habéis reflejado. Muchas gracias, Diego, por abrirnos tantas ventanas, por estimularnos tanto las neuronas. No sé si algún compañero quiere sumar, además de las felicitaciones que ya estamos leyendo, como la de Omar, Gracias, chicos. alguna pregunta, comentario a mayores, por favor. Vale, Victoria, la grabación estará en Creas prontito, ya lo sabemos. No sé si alguien más quiere o se atreve a abrir alguna de las ventanas a las que nos ha querido asomar Diego. Si ha sido muy desastroso con los cortes, prometo que me mandéis el vídeo y editarlo, ¿vale? No tengo problema, me comprometo No, a editarlo, los cortes y que quede bien la grabación, chicos. todo lo contrario, de verdad. Muchas gracias, Diego. No sé, vamos a esperar nada, unos segunditos más, porque entiendo que después de esta disertación lo que lleva todo esto es a la reflexión, Diego. Sospecho. Entonces, ¿quién más Yo que creo que nosotros está? es un poco el objetivo, ¿no? Que comentamos contigo, Yolanda, al principio, cuando empezamos estos seminarios, este Educar la Mirada, que abramos muchas puertas y que veamos como una radiografía general y que nos permita transitar, ¿no? Yo creo que es un poco lo que he intentado con esta manemagno de cosas. Sin duda, mira, las gracias en el chat ya se ven. Gracias, chicos. Vale, muchas gracias, Laura, bueno, a todos los compañeros que están comentándolo. Si no hay más observaciones, lo que podemos hacer es consultarlo con la almohada y como digo, bueno, lo conocéis y lo disfrutáis en el aula, pues si no, sumar algún comentario a mayores, ¿vale? Una vez que os reencontréis con él. Muchísimas gracias, Diego, por todo. Y gracias a todos y a todas por manteneros ahí atentos a pesar de esa pequeña incidencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Un placer. Gracias, Yolanda, y gracias a todos que habéis estado por aquí un ratito escuchándonos. Nos vemos muy prontito, chicos. Gracias, Diego. Chao. Hasta Hasta luego. pronto.